Ok, chicos, vean, hoy vamos a ver los circuitos en paralelo. La semana pasada vimos los circuitos en serie, ¿verdad? Recordemos que el circuito en serie era cuando el circuito o la corriente eléctrica del circuito corría en forma, llamémosle circular, ¿verdad? Alrededor del circuito. En este caso, los circuitos en paralelo, ¿ok? Los circuitos en paralelo son un poco diferentes. Aunque van a tener características muy similares, por ejemplo, resistencia equivalente, uno que otro detalle por ahí que va a ser similar, también tiene cosas pues obviamente diferentes, ¿verdad? Primero que nada, chicos, ¿cómo se ve el circuito en paralelo? Vamos a recordar, o vamos a ver cómo se ve un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo se ve más o menos así. Segundo. Va a tener igual una fuente de poder con cierta cantidad de voltios y va a tener las resistencias, y aquí es donde viene la diferencia del circuito en paralelo, chicos. Las resistencias van a estar acá. Acá vamos a tener una resistencia. Por acá podemos tener, digamos, de qué otra. Y por acá podemos tener otra. Recuerden que en el circuito en serie las resistencias estaban aquí, ¿verdad? Alrededor de esta línea. Por acá aparecían las resistencias. Bueno, en este caso no. En este caso las resistencias se ven como en el interior del circuito. Y eso es lo que hace que el circuito sea en paralelo en lugar de que sea un circuito en serie. ¿Ok? Entonces, las resistencias las tendríamos por acá. Resistencia 1, por ejemplo. Resistencia 2 y resistencia 3. Muy bien. Cuando vayamos a calcular la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, mucho ojo a la fórmula, porque la fórmula es diferente. Aquí vamos a ver la primera diferencia del circuito en paralelo. Cuando el circuito era en serie, recuerden que simplemente la resistencia equivalente era la suma de todas las resistencias, ¿verdad? Usted sumaba todas las resistencias y eso era lo que daba la sumatoria de la resistencia equivalente. En cambio, cuando el circuito es en paralelo, mucho cuidado con esta parte, chicos. La fórmula para la resistencia equivalente es la siguiente. 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 y ahí consecutivamente. Y todo esto va elevado a la menos 1. Esa es la fórmula, ahorita vemos un par de ejemplos aplicados ya. Esa es la fórmula para determinar la resistencia equivalente en un circuito en paralelo. ¿De acuerdo? Ahora, las demás fórmulas van a quedarse exactamente igual. Recordemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia equivalente, ¿verdad? Esa va a ser la misma fórmula. Si ocupan despejar algún elemento, se puede despejar. Y esa fórmula queda igual. Y la otra diferencia, que es bastante importante, es la siguiente. Recuerden que en el circuito en serie, la corriente eléctrica era la misma en todo momento, ¿verdad? Y el voltaje se repartía. En este tipo de circuitos va a ser al revés. Ojo, el voltaje es el mismo. Un segundo, chicos. Ok, entonces el voltaje acá va a ser el mismo en todo el circuito. Eso significa, chicos, que por ejemplo, si yo les digo a ustedes que el voltaje son, no sé, 120 voltios, por decir algo, en todo momento del circuito, acá, en todo momento del circuito, el voltaje es el mismo. En cambio, la corriente eléctrica se va a distribuir en los elementos del circuito.
¿Ok? Esto es lo que los estudiantes por lo general más confunden, porque como en el otro era al revés, ¿verdad? En el otro circuito sucedía que la corriente era la misma en todo el circuito y el voltaje se distribuía por los elementos del circuito y ahora viene a ser al revés. Entonces, esos son uno de los detalles como que se confunden ahí. Ya eso les tocaría a ustedes, pues obviamente, aprendérselo, ¿verdad? Dominarlo al menos, porque sí, tiende a confundirse. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos bien todo este asunto. ¿Sí? Bueno, no sé si ocupaban copiar algo acá arriba, chicos. Bueno, y la potencia. La potencia también es al revés. En el otro circuito, la potencia se distribuía. En este caso, la potencia es la misma en todo el circuito. ¿Okay? La potencia es la misma en todo el circuito. Perfecto. Entonces, hagamos un ejemplo, a ver cómo nos va. En los ejemplos lo vamos a entender mucho mejor. Muy bien. Entonces, de ahí vamos a calcular. Primero, resistencia equivalente. Lo segundo que vamos a calcular es la corriente eléctrica de ese circuito. Como la corriente eléctrica, en este caso, es la que se distribuye, ¿verdad? La que va a distribuirse durante o en todos los elementos, digamos, del circuito. Entonces, también vamos a calcular la corriente eléctrica en cada elemento del circuito o en cada resistencia. Y vamos a calcular también la potencia. Se me olvidó recordarles acá que para la potencia, usamos la fórmula, porque habían varias, ¿verdad? Pero acá en circuitos vamos a usar la fórmula que era V por I. Es la fórmula que vamos a usar para potencia. Muy bien. Cópiense ese ejemplo, chicos. Ya lo vamos a resolver. El tema de circuitos es fácil. Lo que pasa es que como los datos son tan confusos, ¿verdad? En un circuito la corriente se mantiene, en el otro se distribuye, en uno la potencia se mantiene, en el otro se distribuye, y etcétera. Eso es tal vez lo que es complicado, digamos, entre comillas, pues dominar ahí. Pero como ustedes van a hacer las tareas y todo con libro a mano o con cuaderno a mano, entonces esperemos que eso sea más sencillo. Ok, chicos, dice así. Entonces, observe el siguiente circuito. Claramente es un circuito en paralelo, ¿verdad? Claramente. Vean que el voltaje es 5 voltios. Ahí tenemos el primer dato. Podríamos ir haciendo un planteo de datos incluso. Voltaje son 5 voltios. El voltaje, recordemos que en el circuito en paralelo, ¿verdad? Lo que es el voltaje es el mismo en todo el circuito. O sea, el voltaje son 5 voltios. Ok, entonces aquí vamos a tener 5 voltios, aquí 5 y aquí 5 también.
es el mismo. En el otro circuito no era el mismo, se distribuía. Bueno, vamos a encontrar de primero la resistencia equivalente. Es lo primero que vamos a encontrar. Resistencia equivalente. Como el circuito es en paralelo, la resistencia equivalente no se encuentra igual que en el circuito en serie. En el circuito en serie, para usted encontrar la resistencia equivalente, recuerden la semana pasada, simplemente sumaba todas las resistencias que tuviera el circuito. Acá no. En el circuito en serie, perdón, en el circuito en paralelo, la fórmula es 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 y eso elevado a la menos 1. Entonces, la resistencia equivalente, ¿verdad? Nos estaría dando de la siguiente forma. 1 entre la primera resistencia, que es 4, más 1 entre la siguiente resistencia, que es 6, más 1 entre la siguiente resistencia, que es 13, y eso lo elevamos a la menos 1. Y de ahí podemos ya calcular la resistencia. Entonces, ingresamos esto a la calculadora, ¿verdad? Sería 1/4 más 1/6 más 1 sobre 13 elevado a la menos 1 y dice que la resistencia equivalente es 2.02. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente 2,02 ohms y ya podríamos encontrar la corriente eléctrica. La corriente eléctrica usamos la fórmula que dice que V es igual a I por R equivalente sería en este caso. Y tenemos que despejarla ahí, pero está muy fácil, nada más la resistencia equivalente la pasamos a dividir. Entonces quedaría que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia equivalente. Y ya podemos aplicar la corriente. La corriente nos daría el voltaje, que recordemos que era 5 voltios, ¿verdad? Entre la resistencia equivalente, que recordemos que nos dio 2,02. 5 entre 2.02 nos daría igual a 2.47 amperios. ¿Qué pasa con esta corriente eléctrica? Como estamos en un circuito en paralelo, la corriente eléctrica se distribuye en los elementos del circuito y es por eso que la siguiente pregunta es que calcule la corriente eléctrica en cada resistencia. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular todas las corrientes eléctricas. Empezamos con la corriente eléctrica 1. Corriente eléctrica 1. La fórmula va a ser el voltaje entre la resistencia 1, ¿verdad? Porque vamos a calcular en cada resistencia. El voltaje es 5. Recuerden que en el circuito en paralelo el voltaje se mantiene. Entre la resistencia 1. Que sería, la resistencia 1 era 4. 5 dividido entre 4. Lo cual nos da 1,25. Eso significa que la corriente eléctrica que vamos a tener en la primera resistencia es 1,25 amperios. Esto no se hacía en el circuito en paralelo, en el otro circuito, chicos, en el circuito en serie. Recordemos que en el circuito en serie la corriente era la misma en todos los elementos del circuito. En el paralelo cambia. Tenemos la resistencia o la corriente diferente en cada resistencia. Vamos con la corriente 2. La corriente 2 sería en el circuito 2. Como el voltaje es el mismo en todos los elementos, se mantiene el 5. Y la resistencia 2, dice que la resistencia 2 son 6. Entonces sería 5 dividido entre 6, lo cual nos daría 0,83 amperios. Y por último, la corriente eléctrica en el tercer circuito, en la tercera resistencia, que sería voltaje entre la resistencia 3, voltaje 5, es el mismo en todos los elementos del circuito, entre la resistencia 3, que era 13. Y dice que eso nos da 0,38. Como la corriente eléctrica total, la de todo el circuito, era un 2,47,
y cada una de estas nos dio 1.25, 0.83 y 0.38, la suma de todas esas tres resistencias individuales tiene que dar la resistencia total. O más bien, la suma de las tres corrientes individuales tiene que dar la corriente total. Por lo tanto, vamos a hacer la prueba. Vamos a sumar 1.25 más 0.83 más 0.38. Y eso dice que nos da 2.46. Bueno, 2.47. Eso por los decimales que uno se comió, digamos. Puede haber una mínima diferencia, pero es prácticamente lo mismo. Estamos hablando de una centésima de diferencia. Entonces no es prácticamente nada. 2.46, 2.47. Perfecto. Para la potencia, usamos la fórmula que dice V por I. Como la potencia que vamos a calcular es la de todo el circuito, usamos el voltaje total, que de por sí era el mismo en todos los elementos del circuito, y la corriente total. Y la potencia no se distribuye, entonces se calcula solamente una. El voltaje, que recordemos que era 5, por la corriente, que recordemos que nos dio 2.47. La potencia nos daría 5 por 2.47, 12.35. Watts, ¿verdad? Recordemos que la potencia se medía en watts. Chicos, necesito que me digan si hay alguna pregunta de algo que calculemos ahí, no sé, del circuito en paralelo. Pues no. Todo clarito, ¿sí? Ahora nada, sí, sí. Ahora nada más me da el chance otra vez para los screenshots de siempre. Ajá. Ahí está, cualquier cosa. Ocupan Más copiar. que, más que todo el de arriba, que fue el que no vi antes. En este. Sí. Ahí está. Chicos, cuidado, confunden las características de cada circuito, ¿verdad? La semana pasada vimos las de del circuito en serie y cuáles elementos se mantenían fijos en todo el circuito, cuáles elementos se distribuían, etcétera. Lo mismo acá, lo mismo en el circuito en paralelo. Tienen que considerar, tener bien claro cuáles elementos se mantienen fijos en todo el circuito y cuáles se distribuyen, ¿verdad? Por las preguntas también uno se da cuenta. O sea, si yo aquí le pregunto la corriente eléctrica en cada resistencia, significa que la corriente se distribuye en cada resistencia, ¿verdad? Pero igual, es bueno que ustedes lo dominen, digamos, por teórico, ¿verdad? Que se lo tienen que saber. Vamos a hacer otro, chicos. Se lo van copiando. Encuentro el símbolo de resistencia, por aquí lo veo. Ay, que se me hizo ese símbolo, un segundo. Aquí está.
Pues a partir de esta semana, recordarles que empezamos a ver ya las actividades semanales, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta que ya esta semana les va a aparecer una actividad semanal. Igual las voy a colocar los martes, generalmente. Lo mismo que les dije la otra vez, no las dejen pasar. Cada una de estas va a valer como 5% de su nota. O sea, imagínense, usted pierde, por ejemplo, 2 semanas, no sé, ya es un 10% que se le baja su nota, ¿verdad? Entonces traten de hacerlas. Mis actividades, ustedes han visto, son sencillas. Son 3, 4, máximo 5 preguntas, que por lo general se resuelven de manera muy directa, muy rápida. Entonces, traten de no perderlas, ¿verdad? Porque esa es la parte más grande de su nota. De hecho, 60% de actividades semanales, ¿verdad? Son como 12 semanas aproximadamente y son como una actividad por semana. Entonces, estamos hablando que vale como 5% cada una. Traten de que no se les pasen, porfa. Ahí las actividades anteriores, bueno, ustedes eran un grupo que por dicha no se me quedaron tan rezagados en esa parte. Hubo otros grupillos que sí, mucha gente no hizo actividades y eso se vio reflejado en la nota. Les bajó un montón. Entonces traten de que a ustedes no les pase eso, ¿verdad? Sobre todo para que suban la nota de presentación. De una. Vero me habló, creo. ¿Quién fue el que me habló? No, nada más dije de una. ¿Sí? Listo, vamos a ver. Dice que 3 resistencias, no me dan el dibujillo, pero me dan los elementos que necesito. 3 resistencias de 4, 7 y 12 ohms se colocan en paralelo. ¿Ok? En paralelo. Conectadas a una batería de 9 voltios. Si usted quiere hacer el dibujillo, lo puede hacer, pero en realidad no es necesario. Vamos hacia acá, pone que son 9 voltios y pone las 3 resistencias colocadas ahí en paralelo. Sin embargo, como les digo, no es necesario hacer el dibujo, ¿verdad? Primera pregunta, la resistencia equivalente. Como es un circuito en paralelo, tengan mucho cuidado, chicos, de no confundir eso. En los circuitos en paralelo, no era simplemente sumar las resistencias. Eso era en los circuitos en serie. En un circuito en paralelo, la resistencia equivalente se calcula 1 entre la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3, elevado a la menos 1. Si hubieran más resistencias, obviamente se siguen sumando. Casi siempre son 3. Entonces, la resistencia equivalente nos daría 1 entre la resistencia 1, que son 4, más 1 entre la resistencia 2, que son 7, más 1 entre la resistencia 3, que son 12, a la menos 1. ¿Ok? Eso nos daría 1 entre 4, más 1 entre 7, más 1 entre 12, cierro, y lo elevamos a la menos 1. Dice que da 2,1 ohms. Esa sería entonces nuestra resistencia equivalente. B. Hay que calcular la corriente eléctrica en cada resistencia y la corriente eléctrica total. Empecemos calculando la corriente eléctrica en cada resistencia. Recuerden que la fórmula sale de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que V es igual a I por R, pero como me están pidiendo la corriente, la despejamos. Entonces quedaría que la corriente es igual a V entre R. Como vamos a calcular la corriente en cada resistencia, vamos a numerar. Empecemos con la corriente 1 en la resistencia 1. Esto nos daría voltaje, 9 voltios. Recuerden que el voltaje es el mismo en todo el circuito. Sobre la resistencia 1, que la resistencia 1 es 4. Entonces, la corriente 1 nos daría 2,25. Corriente 2
V entre la resistencia 2. Entonces nos daría el voltaje que son 9 entre la resistencia 2 que eran 7. Entonces la corriente 2 nos daría 9 entre 7. Ese que da 1,28. La corriente 3 sería el voltaje entre la resistencia 3. Entonces nos daría el voltaje 9 voltios. Entre la resistencia 3, 12. 0,75. Ahí ya tendríamos la corriente eléctrica que hay en cada resistencia, pero también se me pide la corriente eléctrica total. Hay dos fórmulas de hacerla. Podríamos volver a utilizar la misma fórmula, solo que como ahora voy a encontrar la corriente total, usamos aquí la resistencia equivalente. En lugar de usar individualmente cada resistencia, se usa la equivalente y eso me genera la corriente total. Hagámoslo así primero. Entonces nos daría, el voltaje siguen siendo 9 voltios. Entre la resistencia equivalente, que recordemos que era 2,1. Lo cual nos da 4,28. Esa sería la corriente total. Pero si yo quiero calcular la corriente total por medio de la sumatoria de todas las corrientes parciales individuales, que también daba así, lo podemos hacer. Se suma 2,25 que nos dio la primera corriente, ¿verdad? Del primera resistencia, más 1,28, más 0,75, y eso nos da 4,28. Da exactamente lo mismo. A veces, como recuerden, como les dije, ¿verdad? Puede dar una pequeña diferencia, pero generalmente da lo mismo. La corriente total la pueden calcular de esas dos formas y va a ser lo mismo. Y por último se pide la potencia. La potencia, utilizamos la fórmula V por I. V, que es el voltaje, 9. Por I, que como la potencia que vamos a calcular es la total, se usa la corriente total, que era 4,28. Nueve por 4,28, 38,52 watts. Preguntas, chicos, dudas hasta acá. Pues no, ¿Estamos claritos? ¿Alguno que quiera que le explique otra cosa? Otro detalle ahí, no sé, alguna cosa que no hayan visto. no, todo muy normal. Todo en orden. Ok, chicos. Ahí estaríamos entonces ya cerrando el primer tema del segundo trimestre, que son los circuitos eléctricos, ¿verdad? Voy a ver si voy a analizar, porque vamos muy rápido, o sea, vamos avanzando, como yo el año, no sé si recuerdan, el año pasado yo había adelantado un tema ya de física de este año y en realidad el temario de física es muy pequeño, o sea, realmente es eso. Voy a ver si vemos circuitos combinados. Hay un circuito que combina el mix, que se llama mixto, que combina el circuito en serie con el circuito en paralelo. Porque es que si no, vamos a terminar la materia rapidísimo y el tercer trimestre no vamos a tener materia para ver, imagínense. Pero sí, eso sería todo entonces, chicos. Nos estamos hablando la próxima clase. Sí. Bueno, profe. Bueno, Bueno, chicos, profe. chao.